Listo. Estamos en la semana del 9 al 13 de noviembre del 2020. El tema es gases. ¿Qué son gases, jóvenes? ¿No? ¿Qué son gases? Los gases vienen a ser así como el estado, es un estado de la materia, en el cual no está definida ni la forma ni el volumen. Ahí los gases, jóvenes, tienen un movimiento caótico debido a que tienen una alta energía cinética. Es un estado de la materia, jóvenes. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver aquí más detenidamente. Es uno de los estados de agregación de la materia, que están constituidas por moléculas, las cuales se encuentran en constante movimiento caótico, ya que tienen alta energía cinética. Debido a ello, tienen forma y volumen variable. Justamente eso que tienen la forma y el volumen variable se debe, jóvenes, como aquí te menciona, a la alta energía cinética que poseen cada una de las moléculas. Aquí lo que predomina son las fuerzas de repulsión ante las fuerzas de atracción. Las propiedades generales de los gases son, vamos a ver en dos partes, ¿ya? A nivel submicroscópico y a nivel macroscópico. A nivel submicroscópico o molecular, van a tener las siguientes propiedades. Poseen alta entropía. ¿Qué es la entropía? Es el desorden molecular. ¿Por qué? Porque predominan, dice, las fuerzas de repulsión frente a las fuerzas de atracción. Entonces, aquí lo he colocado, fuerzas de repulsión mucho mayores a las fuerzas de atracción. Entonces aquí te menciono, en el gráfico mismo, jóvenes, te voy a mencionar lo siguiente. Mira, en el estado sólido, las moléculas de un compuesto están compactadas. De haber movimiento, hay movimiento, jóvenes. ¿Ya? Aunque en este caso, en el estado sólido, el movimiento es vibracional nada más, ¿no? Pero aquí, en el estado líquido, ya en el estado líquido, las moléculas resbalan unas sobre otras. Pero de haber movimiento es mucho mayor al del estado sólido. Pero en el estado gaseoso, el movimiento es ya mucho mayor, jóvenes. ¿Por qué? ¿A qué se debe el movimiento? El movimiento se debe a la energía que poseen las moléculas. Aquí tiene menos energía, va aumentando en el estado líquido y aquí tienen más energía cinética, jóvenes. No se olviden, cuando definíamos qué cosa era temperatura, ¿qué decíamos? La temperatura viene a ser el grado de agitación molecular, o sea, el grado de movimiento molecular. A más temperatura, el movimiento será mayor, pues, jóvenes. ¿Ya? Segundo, poseen grandes espacios intermoleculares, por ejemplo, a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión, sus moléculas solo ocupan el 0,1%, jóvenes. O sea, el 0,9, el 99, más del 99%, no, 99,9% es espacio vacío. Y aquí en el gráfico lo puedes observar. Mira, el espacio de molécula a molécula en el estado gaseoso es enorme, es grande, jóvenes, en relación al tamaño de cada una de las moléculas. Por eso se dice que poseen grandes espacios intermoleculares. A estos espacios también se le conoce como espacios intersticiales. ¿Ya? Más adelante voy a pronunciar nuevamente ese nombre, jóvenes. Tercero, sus moléculas poseen alta energía cinética y sus velocidades varían entre 200 a 2000 metros por segundo. Y eso está aquí, jóvenes. Ya en el estado gaseoso tienen altas velocidades las moléculas. Y justamente si está contenido dentro de un recipiente, los choques que se produce entre las paredes del recipiente que lo contiene, viene a ser la presión, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver a nivel macroscópico o estadístico, le conocen a esto. Posee la propiedad de la comprensibilidad. O sea, mira, un gas, cualquier gas que sea, jóvenes, se puede reducir de volumen. ¿A qué se debe esto? Se debe a que existen grandes espacios intersticiales. Entonces, lo único que cuando a más presión, lo que estás haciendo es reducir la distancia de molécula a molécula, porque hay grandes espacios, hemos dicho, jóvenes. ¿Ya? Esa es la comprensibilidad. Se puede reducir de volumen. Aquí tienes, por ejemplo, mira, ve, si inicialmente era esto,
que está a la derecha, jóvenes, ahí está el gas. Si tú le sometes a una presión, a una fuerza, aquí, mueves la tapa que es deslizable, puedes reducir el volumen. A eso se le dice comprensibilidad, ¿ya? Expansibilidad. Este ejemplo creo que ya lo hice con ustedes. Miren, imagínate que tú tienes en un pequeño recipiente, tienes un perfume. Ese perfume, si se evapora y tú estás en una esquina, jóvenes, en la otra esquina de tu cuarto, lo vas a percibir. Entonces, ¿qué cosa ha pasado? ¿Por qué lo percibes? Porque el gas que estaba contenido, jóvenes, en ese frasco pequeño, se ha expandido. Está ocupando también todo el volumen, todo el espacio del recipiente que lo contiene. ¿Ya? ¿Debido a qué? A la alta energía cinética. La energía cinética es energía de movimiento, jóvenes. Entonces, a nivel macroscópico, jóvenes, el gas se puede reducir de volumen o también puede expandirse, puede tomar más volumen. Difusión. ¿Qué es la difusión, jóvenes? Con el gráfico lo vamos a entender mejor. Difundirse, jóvenes, es, mira, acá tienes unas moléculas de una sustancia, acá tienes otras moléculas de otra distancia distinta. Entonces, si tú abres aquí una abertura, las moléculas del lado izquierdo van a pasar al lado derecho. Entonces, las moléculas se van a dispersar a través de la otra molécula, jóvenes. Acá en el tercer gráfico, en la parte inferior, se ve que están mezclados. ¿Por qué? Porque hemos dicho, ¿no? Que las moléculas tienen espacios grandes, enormes. Entonces, las otras moléculas ocupan esos espacios. ¿Ya? Entonces, un gas ocupa todo el volumen de un recipiente que lo contiene. En ese mismo recipiente, si tú agregas otro gas, también va a ocupar todo el espacio, jóvenes. ¿Ya? Debido a los grandes espacios, a los espacios intersticiales entre las moléculas. ¿Ve? Aquí tienes, mira, de un ambiente a otro ambiente, ¿ve? Está pasando, ¿ve? O sea, en este caso está dirigiéndose de derecha a izquierda, se está difundiendo, las moléculas de color amarillo se están difundiendo en las moléculas de color azul en este caso, ¿ve? ¿Ya? A eso se le dice difusión, jóvenes. Y hay un caso al revés, ¿no? La efusión. ¿Qué es la efusión? La efusión consiste en la salida de las moléculas a través de pequeñas aberturas de orificios, dice. Por ejemplo, mira, si estás jugando fútbol o vóley y de repente se revienta la pelota, se hace un orificio, todo el gas que está dentro del balón va a salir, pues, jóvenes. Pero ¿por qué no sucede lo contrario? ¿Por qué más bien se hace el agujero y no penetra un gas o el aire hacia adentro, ¿no? del balón? Debido a la diferencia de presión, jóvenes. Debido a la diferencia de presión. O sea, significa que dentro del balón la presión es mayor y fuera del balón la presión es menor. Entonces, siempre la presión, como la temperatura, siempre se dirigen de mayor a menor. Ahí está la efusión de un orificio, acá está un orificio, jóvenes, miren, y a través de ese orificio están saliendo las moléculas de este gas. Aquí lo tienes más. Hay una, mira, está dividido en dos espacios. Aquí hay un orificio y a través del orificio está pasando, ¿no? De uno hacia otro lado, en el caso de derecha a izquierda. Debido, ya les mencioné, debido a la diferencia de presión, jóvenes. Siempre se dirige de mayor a menor. Un gas obedece a la ecuación de estado. Esta es la ecuación de estado. A esta ecuación se le conoce como pavo-ratón. ¿Ya? Pavo-ratón. Esa es la ecuación de estado. Las variables de estado, ¿quiénes son? Siempre vamos a hablar de variables, jóvenes. ¿Ya? Entonces, las variables de estado en este caso, en este tema, son presión, volumen y temperatura. Ojo, estos tres. R viene a ser la constante universal de los gases. N es el número de moles, o sea, cantidad de sustancias, jóvenes. Estos dos últimos pueden permanecer constantes, pero los que van a variar van a ser los tres primeros, presión, volumen y
temperatura, jóvenes. ¿Ya? Acá te estoy indicando eso. La teoría cinético-molecular de los gases. ¿Qué cosa es la teoría cinético-molecular de los gases, jóvenes? El hombre no ha interactuado así directamente con una molécula o con un átomo. Entonces, para tener comprensión del comportamiento, las propiedades, características de estos, el hombre utiliza modelos, ¿ya? Y los modelos son los que les ayudan a tener comprensión de la realidad. Entonces, aquí en gases, también la teoría cinético-molecular es considerado como un modelo, el cual nos ayuda a comprender, jóvenes, el comportamiento, las características, las propiedades de cómo interactúa un gas. Entonces, en la teoría cinético-molecular de los gases te dice lo siguiente, ¿ve? Se ocupa de la energía asociada con las moléculas debido a su movimiento, ¿ya? Y está representado por la energía cinética, que viene a ser un medio masa por la velocidad al cuadrado. Esta es la energía de movimiento, jóvenes. Su movimiento está limitado únicamente por las paredes del recipiente que lo contiene. Así es, jóvenes. ¿Ya? Solamente está limitado al recipiente que lo contiene. Si tú un recipiente lo destapas, entonces va a salir, se va a escapar mediante la efusión y va a tratar de ocupar su nuevo recipiente. ¿Entendido? Siempre va a tratar de expandirse lo más posible. Presión ejercida por las moléculas gaseosas. La presión de los gases es el resultado del impacto de las moléculas en las paredes del recipiente que lo contiene. Esto ya lo habíamos dicho, jóvenes. Cuando te hablan de presión, ¿y cómo es la presión ejercida por un gas? Son los choques. Como tiene movimiento, los choques continuos que se da contra las paredes del recipiente es considerado como la presión. Presión, ya matemáticamente, es la fuerza ejercida por unidad de área. Entonces aquí, miren, en un recipiente está una cierta sustancia que contiene moléculas, jóvenes. Las moléculas, como están en constante movimiento, están chocando con las paredes de este recipiente. A eso se le considera presión y se puede medir esa presión. Los gases están compuestos por moléculas que están vibrando en todas las direcciones del recipiente. Y a eso ya también lo habíamos mencionado. Las unidades de presión de gases. ¿Ya? No te olvides que en la unidad, en el sistema internacional, es el Newton. Newton, ya es. Aquí está una atmósfera, es igual a 760 miliamperes de mercurio y 760 torr. En delante te había dicho Newton, ¿no? Newton por metro cuadrado. ¿Ya? Y Newton por metro cuadrado es el Pascal. Ahí está. El Pascal, que está aquí, jóvenes, es Newton por metro cuadrado. Esa es la unidad en el sistema internacional. Leyes de los gases. Ya, primero, acá sí, más despacio lo vamos a desarrollar, jóvenes. Ya, porque tenemos que tener comprensión de esto. Vamos a ver 3 procesos, ¿ya? Y en esos 3 procesos vamos a ver también las leyes que lo definen a cada uno de ellos. Primero vamos a ver el proceso isotérmico. ¿Qué cosa es el proceso isotérmico? El proceso isotérmico viene a ser iso es igual, o sea, la temperatura va a ser constante. Los únicos que van a interactuar van a ser la presión y el volumen. Hemos hablado de 3 variables de estado: presión, temperatura y volumen, ¿no? Eso les he indicado, jóvenes. A eso le había adicionado la constante de los gases y el número de moles. Aquí solamente vamos a tocar los 3, presión, volumen y temperatura. Entonces, miren, el proceso isotérmico viene a ser cuando la temperatura es constante, no va a variar. Los únicos que van a interactuar van a ser la presión y el volumen, ¿ya? Esta ley lo ha enunciado Boyle. Ahí está, temperatura constante. Ley de Boyle entonces viene a ser el proceso isotérmico donde la temperatura es constante. Observa aquí, jóvenes. Mira, vamos a ir de izquierda a derecha. Aquí tiene, este es el mismo recipiente, por si acaso. Si no, están en 3, podríamos decir, en 3 tiempos distintos, ¿ya? En la primera etapa, en el primer tiempo, en un tiempo determinado, tenía una presión, acá está,
Ya ponle 50 nada más, 50 de presión. Ya, este es PSI. Podría ser atmósferas, podría ser pascales, podría ser milímetros de mercurio. Entonces ponle acá solamente 50. Y su volumen es 3. ¿Entendido? El volumen es 3. Entonces, cuando está sometido a una presión de 50, el volumen es 3. O sea, me refiero a 3 litros, jóvenes. Pero si yo incremento la presión, miren, ahora ya no es 50, ahora es 90. ¿Ya? Incremento la presión, ¿qué está pasando con el volumen? Claro, a más fuerza que estoy aplicando, voy a deslizarlo, pues la tapa, ¿no? El volumen se va a reducir. Y si incremento un poco más, jóvenes, miren, a 180 la presión, el volumen se reduce a 1. Entonces, ¿qué cosa ha pasado? A más presión, menos es el volumen, jóvenes. ¿Ya? A más presión, menos es el volumen. Entonces, de eso podríamos decir lo siguiente. Mira, ahí tienes una presión 1, presión 2, una presión 3. ¿Ya? A más presión, presión 1 es menor la presión 2 y esta es menor la presión 3, por si acaso. Entonces, ahí estamos poniendo las unidades de volumen también. La presión 1 es menor, la presión 2 menor, la presión 3. ¿Ya? Según el gráfico, hemos visto, conforme aumenta la presión, ¿qué cosa? Con el volumen disminuye, jóvenes, el volumen de la muestra de gas. Conforme la presión aumenta, el volumen de la muestra de gas disminuye. ¿Ya? Ahí está, disminuye. La presión y el volumen de un gas están relacionados en forma proporcional, pero inversamente proporcional, jóvenes. ¿Ya? En forma inversa. La una aumenta y la otra disminuye. Según el gráfico, lo hemos visto de esa manera, ¿no? Entonces, la presión es inversamente proporcional al volumen. Entonces, aquí en el cuadrito te estoy enunciando eso. El volumen de una cantidad fija de un gas mantenido a una temperatura constante es inversamente proporcional a la presión que ejerce el gas. Matemáticamente, jóvenes, podemos hacerlo de la siguiente manera. ¿Ve? Miren, el volumen, este es el signo de proporcionalidad, como si fuese alfa. El volumen es inversamente proporcional, ¿ve? Lo he puesto inversamente en la presión. El volumen es inversamente proporcional a la presión, te estoy indicando aquí. Entonces, como no vamos a usar pues el signo de proporcionalidad, entonces yo tengo que llevarlo a una igualdad. Y cuando yo lo coloco a una igualdad, aparece ¿qué cosa? Una constante, jóvenes. Miren, ¿listo? El volumen ahora es igual a lo que es inversamente proporcional a la presión, ¿ve? Pero aparece una constante, jóvenes. ¿Ya? Te estoy indicando paso a paso, jóvenes. Entonces, a partir de esto, tú puedes mencionar lo siguiente. Despejas la constante y dices que esa constante es igual al volumen por la presión. Pero a este, mira, menciónale como una condición 1. ¿Qué cosa significa condición 1? Condición 1 te está diciendo, jóvenes, está a una determinada temperatura, a un determinado volumen, ¿no? A una determinada presión. Cualquiera de las tres variables. A eso se refiere condición 1. Pero eso, en otra situación, cambia, jóvenes. El mismo cambia esas condiciones. La presión ya es distinta al volumen o a la temperatura. Ya en este caso estamos hablando solamente de presión y volumen. Presión y volumen nada más. Cambió las condiciones de presión y volumen. ¿Se dan cuenta? Entonces, en una condición 1, esa constante será pues a un volumen 1 y presión 1. En esta primera condición. ¿Ya? En la segunda, condición inicial le he puesto ahí. En la segunda condición, jóvenes, esa misma constante será pues acá a otro volumen, a otra presión. ¿Ya? Y esa es la condición. Si tú estás trabajando solamente en esas dos condiciones, condición final. Pero yo he colocado aquí, jóvenes, miren, 3 hasta 4, o puede ser más. Solamente en forma general te estoy dando para 2, y a partir de esto tú puedes interpolar ya para distintas situaciones, jóvenes. Entonces, tengo una condición inicial y una condición final. ¿Qué cosa es igual en estas dos condiciones? Ya sabes, ¿cuál era constante?
la temperatura, pues, jóvenes, en ambos, ¿ya? Como estas dos constantes son iguales, tú puedes igualar la condición inicial y la condición final. Entonces te sale esta relación. Esta, jóvenes, viene a ser la ley del proceso isotérmico, expresado matemáticamente. Esta es la condición inicial. Como es isotérmico, la temperatura es constante. Ya no se ha colocado aquí porque se simplificarían, jóvenes. Entonces, miren, condición inicial y condición final. A eso se le llama proceso isotérmico. ¿Ve? Temperatura constante, no aparece la temperatura aquí, ¿ve? No hay temperatura. ¿Ve? Esa entonces es la primera ley. Vamos a ver la segunda ley, jóvenes. ¿Ya? Allá, un ratito, jóvenes. Vamos a explicar un poco más de este proceso. Miren, ve. Acá tenemos un gráfico en el cual están interactuando, solamente están interactuando la presión y el volumen. ¿Y dónde está la temperatura? Esta es la temperatura, joven. Esta curva es la temperatura. En toda esta curva se mantiene la temperatura, porque te está diciendo que la temperatura es constante. ¿Quién varía? Varía la presión, varía o puede variar, ¿no? El volumen también. Entonces observa aquí, mire, ve. La presión acá es menor, ¿no? Presión 2 es menor a la presión 1. Presión 1 es mayor, según el gráfico. A menor presión, más es el volumen, ¿ve? ¿Se dan cuenta? A menor presión, más es el volumen, aumenta el volumen. A mayor presión, menos es el volumen, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Entonces está variando inversamente, jóvenes. ¿Ya? A mayor presión, menor es el volumen. O al revés, ¿no? Mayor volumen, menor presión. Menor volumen, mayor presión. ¿Ya? O al revés, presión, puedes mencionarlo también inicialmente con presión. Entonces, jóvenes, así queda demostrado el proceso isotérmico. Aquí tienes otro gráfico que tú lo puedes también analizar de la misma manera. Proceso isobárico, la segunda ley, jóvenes. Esta ley lo ha enunciado Charles. ¿Ya? Aquí la presión es constante, jóvenes. ¿Quién va a interactuar? Solamente va a interactuar el volumen y la temperatura. Ahí están las tres variables de estado, jóvenes. ¿Ya? En este caso, va a variar el volumen y la temperatura. Al final, jóvenes, cuando te doy la expresión matemática, no va a aparecer la presión, porque la presión es constante. Para esto vamos a ver lo siguiente, jóvenes. Experimentalmente se observa, dice que la variación del volumen con la temperatura a presión constante tiene la forma. Observa. Esto es experimentalmente. Y este experimento lo puedes realizar en tu casa. Tienes una botella ahí, ¿ya? Solamente el recipiente está contenido de aire y lo calientas, jóvenes, en un recipiente ahí en baño María, ¿no? Para que no se queme la botella de plástico. Colocas un globo y prendes el fuego, se va a incrementar la temperatura, va a aumentar la temperatura. A medida que va aumentando, va calentando el agua, jóvenes, aquí en el recipiente, el gas que está contenido dentro de la botella va a adquirir más energía. ¿Ya? Esa energía es cinética. Esa energía le va a proporcionar más movilidad a cada una de las moléculas. Entonces, ¿cómo lo vas a tú evidenciar eso? Con el globo. El globo, jóvenes, cuando a medida que va calentando, va aumentando la temperatura, va aumentando el volumen, jóvenes, del globo. Entonces, miren, a más temperatura, el globo aumenta de volumen, de tamaño. Entonces dices, ¿no? A más temperatura, más volumen. Menos temperatura, menos volumen. Este mismo experimento lo puedes hacer de la siguiente manera. Ahora que estás en tu casa, inflas un globo, joven, solamente con aire, lo inflas de un volumen determinado, lo cierras bien y lo llevas al fridge, ¿no? A la refrigeradora. Ahí va a disminuir la temperatura y vas a observar, después de cierto tiempo, que el volumen que tú lo has llevado a la refrigeradora ya ha variado, va a disminuir el volumen. Entonces, de esa manera, estás demostrando experimentalmente. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? El volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión constante es proporcional a la temperatura absoluta del gas. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender esto? Lo vamos a entender de esta manera.
Mira, ve. Acá el incremento de temperatura me está indicando el termómetro. ¿Ya? Acá miren, está hasta el límite superior, está marcando el termómetro, ¿no? En este caso, 20 grados. A 20 grados tiene este volumen, jóvenes. ¿Ve? Pero si tú lo llevas, este mismo sistema lo llevas a otra situación, en otro tiempo, le varías las condiciones, mira, le aumentaste la temperatura, ahora está 60, 65 grados está, y el volumen también aumentó, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es tu condición 1 y esta es tu condición 2, jóvenes. ¿Ya? Entonces, de eso también ya podemos mencionar matemáticamente, ¿no? Podemos decir lo siguiente. El volumen es directamente proporcional, ahora he dicho directamente proporcional a la temperatura, jóvenes. O al revés, la temperatura es directamente proporcional al volumen. A más temperatura, más volumen, ¿no? Bueno, aquí lo hemos colocado, a mayor volumen, mayor temperatura. Entonces te he dicho, este signo de proporcionalidad tú lo puedes convertir a una igualdad, pero tiene que aparecer una constante, joven. El volumen es igual a una constante por la temperatura. A partir de esta tú ya despejas la constante y vas a tener el volumen sobre la temperatura. Ahora, esta, jóvenes, también lo vas a mencionar en distintas condiciones. ¿Ya? Voy a tener una condición inicial y una condición final. Esta es mi primera condición, o sea, la condición inicial, y esta va a ser mi condición final. ¿Ya? De eso saco esta, mira. Condición inicial. Está a un volumen, ¿ve? Este es el volumen, y está a una temperatura. Acá está la temperatura. El termómetro me está indicando eso. En otra condición, jóvenes, en otra situación ya, el mismo volumen ha variado. ¿Ve? Este es mi volumen 2 y esta es mi temperatura 2, jóvenes. ¿Qué cosa es constante? La presión es constante, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Si acá hay una movilidad, jóvenes, hay una cantidad de choques que se da, acá va a haber la misma cantidad, jóvenes, de choques contra las paredes del recipiente, aunque el espacio es mayor. Pero aquí se están movilizando de una manera así lenta, pero aquí la velocidad es mayor. Es por eso que logra equilibrar la cantidad de choques. ¿Ya? Entonces, en estas dos condiciones es constante la presión. Lo igualamos esas dos porque son iguales, jóvenes. Miren, entonces tienes la ecuación de Charles, o sea, la ley de Charles, el proceso isobárico. Como te vuelvo a repetir, en la ecuación final tú no tienes, joven, a la presión. Significa que la presión es constante. ¿Ya? Te quedó la ley entonces del proceso isobárico, ley de Charles. Proceso isocórico. Ya es el último, jóvenes, ley de Lussach, Guy-Lussach. El volumen es constante. El proceso isocórico es un proceso termodinámico en el que el volumen del sistema cerrado permanece constante, dice. El volumen es constante, ya no va a variar. Imagínate tú a ver una lata de comida, una lata, donde está herméticamente, el recipiente es rígido, jóvenes, es de metal, no va a variar, así le aumentes la temperatura, no va a variar. También puedes imaginar el balón de gas. El balón de gas también es rígido el recipiente, ¿ya? Ahí no va a variar el tamaño del recipiente, joder, no es un globo. Un globo sí varía, pero ese no, es metálico y es rígido, no va a variar el volumen. Entonces ahí dentro están gases. ¿Qué pasaría si tú le aumentas la temperatura? Acá estoy representando con una vela. Le incrementas la temperatura, entonces más movilidad va a tener las moléculas, entonces va a incrementarse, ¿qué cosa? La presión. Se incrementa la presión, jóvenes. ¿Ya? Como se incrementa la presión, este recipiente, como está cerrado herméticamente, puede explotar, ¿no? Imagínate tú un balón de gas que le incrementas el fuego, el balón obviamente va a tener que explotar, pues. ¿Por qué? Porque no varía su volumen. Entonces, miren, a partir de eso podemos decir lo siguiente, que la temperatura es directamente proporcional a la presión, ya no el volumen. El volumen es constante ahora, jóvenes. Entonces,
Aquí tienes otro ejemplo, la olla a presión, ve. La olla a presión, ¿por qué tiene el sombrerito acá, su silbato? El silbato te está indicando que está escapando gas, ¿no? Porque si no escaparía el gas aquí, esta olla explota, jóvenes, porque se ha incrementado la presión. Entonces, matemáticamente podemos decir que la presión es directamente proporcional a la temperatura. ¿Ya? Ahí lo igualas, la presión es igual a la constante por la temperatura. Despejas la constante, tienes presión sobre temperatura. Tu condición inicial, esta es mi condición inicial, jóvenes, y esta es mi condición final. Condición inicial, presión 1 sobre temperatura 1. Condición final, presión 2, temperatura 2. Lo igualas, te quedó. Esta es la ecuación de Gay-Lussac. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa no está aquí? No está el volumen. Entonces, ¿qué cosa significa? Significa, jóvenes, que el volumen es constante. Jóvenes, ha sido un gusto presentarme ante ustedes. Esta semana no hay tarea todavía, jóvenes, vayan repasando estas 3 leyes. Señor Mujica, muy buenas tardes. Muchas gracias.